aprendiendo principios bíblicos que nos guían en medio de un mundo en caos y que nos ayudarán a ser mejores personas con una excelente calidad de vida, elevando el estándar de hombres que Dios quiere que seamos. Bienvenidos. Y entonces me puse a reflexionar un poco y me puse a pensar lo siguiente. Me puse a pensar que el tiempo pasa rápido, ¿sí o no? Ya son 50 años, la mitad de su vida, porque yo espero que llegue mínimo a los 100. Ya son 50 años y me puse a pensar que el tiempo pasa rápido y que va a llegar algún día, inevitablemente, en el que Él ya no vaya a estar con nosotros. En el que Él ya no vaya a estar aquí, porque es la ley de la vida. Yo no sé si me adelante yo o no sé, pero lo natural sería que llegue un día en el que Él no esté. Y pensaba lo siguiente: el día que no esté mi padre, seguramente haremos una reunión. Y eso lo tengo muy fresco porque últimamente hemos estado en varios funerales y bueno, por razón de nuestro trabajo pastoral asistimos a distintos funerales y yo dije, el día que muera mi padre seguramente vamos a hacer una reunión en donde muchas personas van a pasar a este lugar y van a dar palabras acerca de mi padre, acerca de lo bueno que él fue, acerca de las cosas que él hizo. No va a faltar la ovejita que venga y comente alguna anécdota y diga, es que cuando nos estábamos con broncas con mi hijo, llegó el pastor y oró por nosotros, o es que el pastor me buscó en tal situación, etcétera, etcétera. Y estaba aquí, todo eso sucedió mientras estaba yo aquí parado con la iglesia sola. Y de pronto me imaginé y dije, ese día cuando mi padre no esté, cuando mi padre muera, seguramente yo voy a tomar el lugar y voy a venir aquí enfrente y voy a dar una palabra y voy a hablar de las cosas que mi papá hizo y que impactaron en mi vida. Pero mi papá ya no me va a escuchar, ya no va a estar ahí, ya simplemente va a ser una forma de quizá aplacar nuestra conciencia o de hablarle a la gente, pero él no va a escuchar. Y hubo una cosa que yo pensé el día de ayer y dije, yo no quiero que eso suceda. Yo no quiero esperar para venir y tomar el lugar acá enfrente y hablar de las cosas buenas que ha impactado mi padre sobre mi vida hasta el día que él muera. Que quiero hacerlo hoy, a sus 50 años, cuando esté en plenitud de vida. Yo sé que no se le notan los 50, se le notan más. No sé. No, yo sé que se ve joven, está fuerte, pero dije, quiero hacerlo ahora. Y que si hay gente que me dice, ay no, pero ¿por qué tomas el lugar para hablar de tu padre? Que Dios me los bendiga, hermanitos, pero yo quiero honrar a mi padre y la Biblia lo dice, que hay que honrar a nuestros padres. Y si esa es la única enseñanza que se llevan el día de hoy, me doy por bien servido. Pónganla en práctica y tendrán largura de días. Así es que el tema de hoy, yo le puse 3 lecciones importantes que he aprendido de la vida de mi padre. 3 lecciones importantes que espero que sirvan también para edificación de tu vida, así como han edificado la mía. La primera lección importante, tengo muchas, ayer estaba en una lista y son bastantes, pero elegí 3 porque nada más me dieron media hora para predicar. Hasta eso Linet me limitó. Ya le dije que me mandara la unción de Arnold por el WhatsApp para predicar media hora y no pasarme. Así es que comienzo. 3 lecciones importantes. La primera lección importante acerca que yo pude aprender de la vida de mi padre sucedió en 1997, hace bastante tiempo. Yo tenía como 6 años apenas. 1997. Échele cuentas, ¿cuántos años tenía usted? Ya algunos para ese entonces ya eran don Pablo o don como se llame. Pero yo era un niño, estaba en el kinder. 1997, por ahí entre finales del 96, teníamos ya la familia que mi padre ya tenía la familia que tenemos, 4 hijos, sus tres hijas y yo y mi madre. Llevábamos una vida aparentemente estable, una vida tranquila. Estaba mi papá sirviendo como pastor en la iglesia Betel y todo iba bien. Llevamos un camino recorrido como familia. No teníamos lujos ni nada de eso, pero vivíamos de una forma estable, ¿no? Cuando un día llega mi padre a la casa
con la grandiosa idea de que íbamos a dejar la ciudad. Íbamos a dejar la ciudad de San Luis Potosí porque fue a una junta de trabajo y ahí le dijeron que necesitaban que él se fuera a Monterrey a abrir una nueva iglesia. A una ciudad donde no conocíamos a nadie, a una ciudad donde no teníamos nada, a una ciudad donde no había nada, donde el pariente más cercano, la persona el conocido más cercano a nosotros se encontraba a una hora y media de distancia. Y ahí mi papá se iba a ir. Agarró a sus chiquillos, a sus 4 hijos, a mi mamá y de pilón a Lupita. ¿Quién era Lupita? Lupita era una señora, una ancianita que había sido nana de mi papá y que ahora era nuestra nana también de mis hermanas y mía. Y también cargó hasta con Lupita. Y ahí vamos, las 7 personas a Monterrey sin nada, con un carrito viejito que no sabíamos. Para empezar, esa fue la primera prueba de fe, saber si íbamos a llegar a Monterrey o si el carrito nos iba a dejar ahí en Matehuala. Esa era la primera. Si íbamos a llegar ya pasando la Estrella de Dimas, ya la habíamos librado, porque el carrito era muy viejito, Y ahí vamos. Y fuimos a Monterrey y mi papá empezó a servir y levantó una obra que hasta el día de hoy permanece allá en esa ciudad. Y lo que yo aprendí en ese año, que dicho sea de paso, yo lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que fue un año difícil para mis padres económicamente, un año de pruebas, un año de mucha fe. Yo lo recuerdo como uno de los mejores años que yo he tenido. Una hermosa experiencia como familia. Y algo que yo aprendí en esa experiencia fue que hay que seguir a Dios a donde quiera que Él te lleve. Lección número 1 que yo he aprendido de la vida de mi padre: sigue a Dios a donde quiera que Él te lleve. Sigue a Dios, obedece a Dios, muévete a donde Dios te quiera mover. Había momentos en esa ciudad, yo era un niño pequeñito, no me daba cuenta de muchas cosas, pero había veces que sí nos preguntábamos: ¿qué hacemos aquí? Aquí no está la familia, aquí no tenemos comodidades, aquí no tenemos nada, ¿qué hacemos aquí? Y cuando yo me hacía esa pregunta, lo único que me podía responder era: estamos aquí porque mi papá está sirviendo a Dios. Estamos aquí porque mi papá está siguiendo la voz de Dios. Regresamos a San Luis después de un año, regresamos otra vez a la iglesia central, donde teníamos una iglesia grande con unas instalaciones muy buenas, muy bonito todo. Y nosotros dijimos: pues ya estamos de vuelta en casa. ¿Y dónde que mi papá se le ocurre volver a salir? Dios lo vuelve a mover de esa iglesia y lo manda de una iglesia grande con instalaciones propias, ahí tenía hasta una cancha para jugar fútbol donde jugaba yo con mis primos, y nos mueve el Señor a una casita con apenas unas 30, 40 personas, en donde todo lo que tenía yo para jugar, porque era un niño, era un patio. Y yo no me lo explicaba, decía: ¿por qué estamos dejando la iglesia chida y nos venimos acá? Y otra vez lo único que me podía responder es: estamos siguiendo la voz de Dios. Y así fue, a través de la obediencia, a través de caminar con Cristo, que hoy podemos ver lo que vemos a nuestro alrededor. Que Dios ha levantado y ha prosperado y ha bendecido esta iglesia. Pero tuvo que haber un hombre que al principio creyera en lo que otros no veían. Y yo puedo darle gracias a Dios que ese hombre es mi padre. Principio número 1: sigue a Dios a donde quiera que Él te lleve. La iglesia necesita hombres así. La iglesia hoy en día necesita hombres, cabezas de hogar, que estén dispuestos a guiar a sus familias, a mover a sus familias a donde quiera que Dios les diga que se muevan. La iglesia necesita hombres que estén dispuestos a moverse bajo la voluntad de Dios. Y esa es una lección grande para mi vida. Segunda lección, corro porque el tiempo se me está acabando. Segunda lección que mi padre me dio, sucedió en mi adolescencia, y esto pasó varias ocasiones en mi vida. En mi vida tuve fracasos. ¿Quién ha tenido fracasos en su vida? Bien, me siento en confianza entonces.
En mi vida tuve fracasos, tuve errores, tuve equivocaciones, tuve malas decisiones, y hubo veces en donde yo pensaba que ya la había regado feo y que ya no había más para mí. Hubo ocasiones en las que yo me sentía muy mal conmigo mismo. Hubo ocasiones en las que yo me sentía lo peor y que mis errores, que a la vuelta de los años los veo y digo no eran tan graves, pero en ese momento para mí eran grandes errores, grandes fracasos. Y en esos momentos algo que yo aprendí siempre de mi padre era que en la vida vas a tener malas decisiones, pero no debes permitir que te marquen para siempre, sino que debes dejar que sea Dios quien levante tu cabeza. Te vas a equivocar. Te vas a equivocar, vas a fallar, la vas a regar, vas a fracasar. Pero no debes permitir que tus fracasos, que tus errores, que tus equivocaciones te marquen, sino que te tienes que levantar y dejar que sea Dios quien levante tu cabeza. El rey David lo decía en el Salmo 3, decía: yo me acosté y dormí, desperté porque solo tú me sustentabas, solamente tú eres quien levanta mi cabeza. Y eso yo lo aprendí de mi padre. En esas ocasiones donde yo estaba derrumbado, en esas ocasiones donde yo sentía que ya no podía, donde yo sentía que ya la había regado, que incluso me sentía mal conmigo, me sentía mal con ellos, me sentía mal con Dios. En esas ocasiones yo le doy gracias a Dios porque yo tuve un padre que lejos de venir a juzgarme, que lejos de venir a señalarme, que lejos de venir simplemente a hacerme a un lado, siempre me dio una mano y me dijo: hijo, levántate. Hijo, levántate, hay potencial en tu vida. Que cuando tuve fracasos, incluso escolares, una vez me corrieron del Cobach. Ya veo sus caras así de los papás: híjole, ese es el líder de jóvenes. El otro día vino una hermana a pedirme consejo porque estaba batallando con su hijo no, es que quiero ver a mi hijo porque no le está echando ganas a la escuela y ya me lo corrieron de la escuela. Roy, dale ánimo. Y yo le dije: no, pues a mí me corrieron del Cobach también. Se quedó así como que: chin, ¿a quién le estoy pidiendo? Le dije: no, pero le voy a ayudar como me ayudaron a mí. A mí me corrió una vez del Cobach porque reprobé muchas materias. Y saben, yo les decía, a la vuelta de los años uno ve y dice: no era algo tan drástico, pero en ese momento eso me dolía bastante. Porque yo jamás en la vida había batallado con materias, yo jamás había nada. Y un semestre lo descuidé y ¡pum!, me vino para abajo y me corrieron. Y me acuerdo que eso me lastimó mucho. Yo estaba triste, estaba pensando en que ya saben uno cómo aumenta los problemas. Y yo decía: no, es que ya no voy a poder, ya no lo voy a hacer. Y aparte mi miedo era cómo me iba a ir en casa con mis papás. Dije: no, ahora sí me pasé y me van a regañar y me van a mandar a lavar coches o me van a no sé, algo, me van a poner de castigo para que pueda pagar la escuela. Y me acuerdo cuando llegué a la casa, mi papá me agarró y me sentó ahí en la sala y me dijo: a ver, hijo, estuvo muy mal eso que pasó, la regaste, te equivocaste, pero yo quiero decirte que tú tienes potencial. Tú tienes potencial. Dios ha depositado un potencial grande en tu vida y por eso nos duele este fracaso, porque no eres incapaz. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres, lo puedes volver a intentar y lo vas a lograr. Y se cuenta que ahí fue como que wow. O sea, yo dije: ¿y el chanclazo a qué hora va a volar? Y esos pequeños detalles fueron cosas que yo aprendí de mi padre, a que cuando uno se equivoca tienes todo el derecho a levantarte y a poner tus fuerzas en Dios y en lo que Dios ha depositado en ti para seguir adelante. Yo me levanté, terminé la preparatoria muy bien, terminé una carrera en el Instituto Bíblico y luego terminé otra carrera aquí profesional y todo ha sido porque yo supe ver el potencial que Dios estaba poniendo en mí, porque mi padre me lo hizo ver en el momento que lo necesitaba.
Tercer lección que aprendí de mi padre, y con esto ya estoy cerrando. Les dije que iba a ser muy breve porque así me lo pidieron, no porque quiera. Tercer lección que aprendí de mi padre, que ha bendecido mi vida y espero que bendiga la tuya, es el gran amor que él tiene por su familia. El gran amor que él tiene por su familia es algo que yo he aprendido de él y que en realidad me inspira. Me inspira a que algún día, cuando yo forme una familia, poder demostrarles ese amor a ellos también, como él lo ha hecho con nosotros. Él ha sido una persona que nos ha amado, y eso no, yo le puedo preguntar a cualquiera, a lo mejor ustedes que lo tienen como pastor y lo ven nada más aquí en la iglesia y todo, a lo mejor es fácil que digan, ay no, sí, el pastor es bien buena gente y todo, pero nosotros que vivimos con él, somos yo creo que los que realmente les podemos decir y ser realmente confiable lo que le digamos de él. Y yo creo que cualquiera de los que vivimos con él, si ustedes nos preguntan, no podemos negar que tenemos un padre que nos ama demasiado. Si yo le pregunto a Carol, si le pregunto a Rox, a Tania, a mis hermanas, y si usted les pregunta, yo sé que ellas le van a decir que tuvieron un padre que las amó demasiado y las ama mucho, porque así ha sido él. Yo he visto en el ministerio muchas veces pastores que entregan todo a la iglesia. Todo su tiempo es para la iglesia, todas sus fuerzas son para la iglesia, todo su mente es para la iglesia, su corazón es para la iglesia, y muchas veces la familia queda un poco descuidada. Y yo he visto muchos casos de pastores en donde tú ves a un pastor, un hombre de Dios, que habla con autoridad, que habla y predica increíble, pero ves a su familia y de repente te encuentras con que hay hijos que carecen de amor, hay hijos que carecen de identidad, hay hijos que no quieren saber nada de la iglesia porque la iglesia les robó a su papá. Y yo puedo decir con toda seguridad y con toda tranquilidad que gracias a Dios yo tengo un padre que supo ponernos en primer lugar a nosotros antes que la iglesia, antes que el ministerio. Porque ese es el orden que ha puesto Dios. Porque la Biblia lo dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Si alguno no tiene cuidado de los suyos primero, es peor que un incrédulo. Y mi padre ha sido un hombre que nos ha amado y ha tenido cuidado de nosotros como familia. Ha sido un hombre que, sin ser perfecto, porque yo no estoy hablando de que él ha sido perfecto y porque nadie lo somos, no quiero caer en la exageración, pero sí quiero resaltar y reconocer que siendo un hombre con sus imperfecciones, con defectos, ha sabido amarnos y ha sabido demostrarnos ese amor. Y una cosa importante, ha sabido amarnos a nosotros como hijos, amando a nuestra madre. Y eso es algo especial para mí, porque la primera forma en la que él nos ha demostrado amor en nosotros ha sido demostrándole amor a esa mujer que está ahí sentada con él, a mi mamá. ¿Han tenido un matrimonio perfecto? No lo han tenido, porque pues yo creo que eso no existe. Pero nosotros hemos visto cómo ama a mi mamá. Yo he visto a mi papá llegar a la 1 de la mañana con un mariachi allá a la casa y con flores para mi mamá, y eso es amarnos a nosotros también. Y ese es un principio que yo he aprendido en mi vida y que te lo comparto a ti para que lo pongas en práctica, porque hay padres que se desviven por los hijos y aman a los hijos y dicen, es que yo te amo, y los apapachan y los consienten, pero tratan a la mamá como si fuera una basura. Pero dicen, es que mira, mi niño, no, pero la mamá la hacen a un lado, pero la mamá la ningunean, pero la mamá la trae. Y sabes que cuando tú no amas a la madre de tus hijos, no estás amando a tus hijos.
Y tú no sabes cuántas personas yo me he encontrado como líder de jóvenes, cuántos jóvenes yo me he topado con broncas de identidad, con broncas de autoestima, con inseguridades tremendas, todo porque no tuvieron un hombre, una figura de padre que les amara. Todo porque no tuvieron en casa una figura en donde ellos vieran el amor hacia sus vidas. Y sabes qué, papá, mamá, si tú quieres demostrar amor a tus hijos, yo creo que la única manera de hacerlo es acercándote a Dios. Leía algo por ahí donde decía que el ser humano nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de producir amor. No tenemos la capacidad de producirlo, solamente de transmitirlo. Y necesitamos acercarnos a una fuente de amor. ¿Y cuál es la única fuente de amor inagotable? Se llama Cristo, Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y solamente acercándote a Él es como vas a poder amar a tu familia. Y yo tengo un padre que ha sabido mantenerse cerca de Dios. Yo tengo un padre que en su humanidad ha sabido acercarse a Dios para que Él le ayude a amarnos a nosotros. Y eso es lo que lo ha distinguido a Él con nosotros. Y eso es lo que yo quiero reconocer el día de hoy, que yo he tenido un padre que ha sabido ver primero por nosotros incluso antes que por Él. Y cierro con esta anécdota. Aquellos tiempos en Monterrey, cuando les platiqué al principio, ¿se acuerdan? Nos fuimos a vivir en Monterrey, no había dinero, no había, estábamos en una iglesia muy pequeñita, teníamos que buscarle la manera de solventar nuestros gastos y nos íbamos a cortar pasto. A mi papá le regalaron una maquinita, ya se las he contado varias veces, pero se las vuelvo a contar para que quede grabada. A mi papá le regalaron una maquinita de podar, de cortar pasto, de esas que tienen como un hilo, de esas meras, y pues no había para comer, y lo único que había era una maquinita, pues vamos a usarla. Y nos íbamos de Monterrey a las colonias acá ricas, donde la gente tenía sus jardinzotes bien bonitos, y ahí vamos mi papá y yo a cortar pasto, ahí vamos mi papá y yo a podar el césped. Y me acuerdo algo muy grato que nunca se me olvida. Casi siempre cuando terminábamos de cortar el pasto en Monterrey, ustedes saben, ¿quién ha ido a Monterrey en verano? El calor está fuerte, es fuerte el calor en Monterrey en el verano. Ahora imagínense ahí podando el pasto. Yo todos los días llegaba con la nariz sangrando porque por el sol. Pero yo recuerdo algo muy padre. Casi siempre cuando se acababa la jornada de podar pasto, había una parada obligatoria. Era en la tiendita de la esquina. La tiendita de la esquina, y siempre una coquita y un gansito. De ahí yo creo mis problemas de alimentación. No, siempre íbamos por una coquita y un gansito para los dos. Pero había veces que pues no había, yo creo pues los regios ya ven que son medios codos, ¿no? No, había veces que pues no había mucha chamba, no salía y no se ajustaba para las dos cocas y el gansito. Y yo me acuerdo algo que después me fui dando cuenta, en ese momento yo ni idea tenía, que siempre íbamos a la tiendita y cuando no había, pues mi papá me compraba a mí y me daba mi gansito y mi coca. Y yo pues la verdad, un niño de 6 años, hambriento, yo me devoraba el gansito, ni siquiera le ofrecía nada. Pero ahí me daba, ya después reflexionando en eso, me daba cuenta y decía, o sea, como mi padre siempre prefería ponernos a nosotros primero. Y este es un ejemplo muy burdo, es un gansito, pero lo quise tomar porque es algo que ha caracterizado siempre a mi padre. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes siempre nos ha puesto primero a nosotros. Yo lo he visto tratándose de lo que sea. Siempre ha buscado nuestro bienestar, incluso antes que el de Él. Yo lo he visto cuando las cosas han sido difíciles económicamente, hacer el esfuerzo por darnos lo mejor. Y yo quiero agradecerle a Dios por tu vida, papá, porque esas
3 lecciones importantes que he aprendido de ti y que yo quiero tomarlas para mi vida. Seguir a Dios a donde quiera que te lleve. Número 2, levantarte cada vez que tú te caigas, cada vez que te equivoques. Y número 3, amar a tu familia, porque si amas a tu familia, estarás amando a Dios también. Si honras a tu familia, estarás honrando a Dios también. Y yo quise dedicar estas palabras para honrar tu vida, papá, porque como les decía al principio, es un mandato que tenemos de Dios, honrar a nuestros padres, y yo te quise honrar el día de hoy con esto, porque yo no quiero tener que decir estas palabras un día que ya no las puedas escuchar. Quiero decirlo ahora, que te queda mucha vida por delante, para recordarte que un día tu hijo te dijo esas cosas y reconoció y te honró delante de la demás gente. Y para terminar quiero leer algo, un poema que me encontré, ya que andamos cursis. Quiero leer algo de un pequeño librito que tengo ahí guardado desde hace tiempo, y me lo regaló mi papá. Y les voy a contar rápido la anécdota de este libro. Hubo un tiempo donde yo andaba medio rebeldón. Nunca fui una persona realmente muy rebelde, la neta, pero hubo un tiempo de mi adolescencia donde yo andaba así, de que todo contestaba y andaba todo de genio y andaba así. Y un día mi papá llegó y me puso este libro ahí en mi buró. Les digo que siempre tenía esas maneras como de primero corregirte por la buena a veces. A veces. Y yo andaba medio rebeldón y andaba así como que todo me molestaba. Y les digo, un día llegó mi papá y me puso ese libro y ya nada más me dijo: ahí te dejé algo, te dejé un regalito. Y yo así todo de malas, sí, está bien. Y ya cuando llegué a mi cuarto estaba este libro. Yo no sé si lo hizo por fe o porque de verdad creía, pero estaba este libro que dice: en tu alma hay nobleza, hijo mío. Y haz cuenta que yo llegué a mi cuarto y andaba así y lo leí. O sea, vi el título y dije, me quedé así, dije, no manches. O sea, qué bonito que mi papá vea eso en mí. Y ya me agarré a leer el libro, hasta me puse ahí a chillar. Y ahora que preparaba ese tema, dije, voy a agarrar un fragmento de ese libro para leérselo a mi papá y dedicárselo. Y dice así: la medida de un hombre no está en las cosas que posee o en los ahorros para la vejez, ni tampoco en sus logros. La verdadera medida de un hombre está en su fe y en su corazón. Está en los amigos que permanecen a su lado, en su fortaleza en los momentos difíciles, en la sensibilidad que no teme expresar, en la revelación de su vulnerabilidad aunque corra el riesgo de que lo hieran. Está en la verdad de sus palabras, la autenticidad de su vida y sus acciones altruistas y los principios que lo guían. Es determinada la medida de un hombre no por sus trofeos admirables, ni por compararlo con otros hombres más débiles o con más fortaleza. Es determinada la medida de un hombre por la confianza que le tienes, la fe que te inspira y por cuanto su vida completa la tuya. Papá, muchas gracias por completar nuestra vida como familia. Gracias por inspirarnos esa confianza que siempre has inspirado en nosotros. Y gracias sobre todo porque yo creo que el regalo más importante que nos has dado es compartirnos y transmitirnos tu fe. Transmitirnos y enseñarnos sobre todo el camino hacia Dios, el camino para seguir a Dios y entregar nuestra vida a Dios. Tan es así que el día de hoy tú puedes celebrar estos 50 años más que con la iglesia, con tu familia. Y todos estamos aquí y todos estamos sirviendo y todos estamos siguiendo el camino que tú nos inspiraste a seguir. Que Dios te bendiga hoy y siempre y te dé muchos años más. Felicidades, pa.